nos dice acá, Helicobacter pylori es la causa más importante de la úlcera péptica, claro, porque produce el 90% de úlceras duodenales y el 70% de úlceras gástricas, ¿no? Señala lo correcto con respecto a esta bacteria. Los flagelos sirven para la adhesión, falso, ¿no? ¿Para qué sirven? Para la locomoción, para el movimiento. La toxina BAC tipo A ¿es el principal factor de virulencia? No, el principal factor de virulencia es esta enzima, la ureasa, que es lo que lo va a proteger del pH ácido, ¿no? La toxina BAC es una toxina vacuolizante que produce necrosis a nivel de la mucosa gástrica. Es un bacilo gram negativo, correcto, pero no es anaeróbico, es microaerófilo, no anaeróbico. El diagnóstico se hace con pruebas directas, correcto. ¿Y cuáles son las pruebas directas? Endoscopía más biopsia. No, el test de aliento es indirecto. No. El factor que induce inflamación a través de la secreción de interleuquina 8 es la toxina CAG. Sí, esta es la toxina que va a inducir inflamación, ¿no? A través de la secreción de interleuquina 8. Eso sí es verdadero, ¿ya? La respuesta es la E. La prueba de elección para monitorizar el tratamiento de erradicación, ¿no? Le das omeprazol, le das claritromicina, le das amoxicilina. ¿Y con qué monitorizas que has erradicado la bacteria? Con el test de aliento. El test de aliento sirve para monitorizar lo que viene a ser, ¿no es cierto?, el tratamiento, ¿ya? El tratamiento de erradicación. Muy bien, test de aliento. Paciente de 65 años ingresa a la emergencia con un cuadro de hematemesis severa. Señale lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Si hay una hematemesis severa, que es un signo de hemorragia digestiva alta. A ver, la causa con más mortalidad, ¿quién es? La hemorragia por varices gastroesofágicas, típico del paciente cirrótico con hipertensión portal. No es Mallory-Weiss, al contrario, Mallory-Weiss es benigno. Las varices esofágicas en un paciente cirrótico tiene como principal medida para contener el sangrado la inyección en bolo endovenoso de octiotride. Eso es, ¿no es cierto?, es falso. ¿Por qué? Porque la principal medida para contener es la ligadura con bandas elásticas mediante endoscopía. Esa es la técnica de elección para contener el sangrado de una hemorragia por varices. Ligadura de las varices. La octiotride baja el flujo esplácnico, baja el flujo en el nivel de la vena porta, pero es complementario. ¿El tratamiento endoscópico es a partir del Forres 2B en todos los casos? No. Es a partir del 2A, a partir del vaso visible. 2B, que es coágulo adherido, es variable, no se hace siempre tratamiento endoscópico, pero a partir del 2A sí. El 1A, el 1B, el 2A van sí o sí a tratamiento endoscópico. Primero estabilizamos hemodinámicamente al paciente. Posteriormente, dentro de las 24 horas, una vez que ya esté estable, hacemos endoscopía. Eso es verdadero. La técnica endoscópica de elección en las varices de la escleroterapia, no, es la ligadura con bandas elásticas. Muy bien, vaso visible no sangrante en el Forres, ¿qué viene a ser? Un 2B, pues, ¿no? El 1A es el sangrado a chorro, el 1B es el sangrado en capa, el 2A es el vaso, la respuesta acá correcta es el 2A. El 2A, recuerden, es el vaso visible. El 2B es el coágulo adherido que habíamos mencionado, ¿no? Y el 2C es la hematina, la úlcera de base negra. Si nos dicen, por el contrario, fibrina o úlcera de base blanca, blanquecina, eso es el Forres 3. Forres 3. Con respecto a la hemorragia digestiva baja por divertículos, señale lo correcto. ¿Cómo es la hemorragia por divertículos? Recuerden, masiva, indolora y se autolimita. Tiene esas tres características: masiva, indolora y se autolimita, ¿no? ¿Es voluminoso? Sí, pero recidivante no. Se autolimita. TAC, ¿es el procedimiento diagnóstico de elección? No, es la colonoscopía. Colonoscopía. Para la diverticulitis, si es la tomografía, para que hagas tu clasificación de Hinchey.
¿no? Cuando se inflama es tomografía. Sangrado es colonoscopia. Los que más sangran se ubican en rectos sigmoides, no, en colon ascendente. Los divertículos que más sangran son los del colon derecho. Izquierdo se inflaman. ¿La hemorragia es indolora? Sí. ¿Y se autolimita? Verdadero. ¿Los divertículos que sangran generalmente son falsos? No, son verdaderos. Los que tienen la 4 capa, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Los falsos son los que se inflaman. La presencia de hemorragia baja por angiodisplasia en paciente joven asociado a estenosis aórtica por válvula bicúspide. ¿Cómo se llama ese síndrome? Angiodisplasia más estenosis aórtica bicúspide, síndrome de Heyde. Síndrome de Heyde, ¿no? Hoster, tú lo ves en el linfoma de Hodgkin, cuando el alcohol produce dolor a nivel de los ganglios, ¿no? Es el signo de Hoster. CIEF, ya lo habíamos comentado, hepatitis alcohólica, más hemólisis, más dislipidemia. Paciente con antecedente a la dispepsia grasas. Presenta un cuadro de dolor abdominal severo a nivel del epigastrio, una epigastralgia severa. En la exploración hay un hilio paralítico porque hay ausencia de ruidos aéreos y hay un derrame pleural a nivel izquierdo. ¿Qué debemos descartar cuando hay un abdomen agudo, severo, a nivel del epigastrio, con hilio paralítico, con un antecedente de dispepsia grasas que nos indica patología biliar y derrame pleural a nivel izquierdo? Debemos descartar una pancreatitis aguda, ¿no es cierto? Y con respecto a esto, ¿qué es verdadero? ¿La lipasa sirve para diagnóstico? Correcto, pero no para pronóstico. Las enzimas lipasa, amilasa sirven para diagnóstico, más no pronóstico. ¿La principal causa de muerte en la primera semana es la necrosis infectada? No, la necrosis infectada es la principal causa de muerte pasada las 2 semanas. En cambio, en las 2 primeras semanas, la principal causa de muerte es la falla multiorgánica, recuerden, falla multiorgánica. Entonces, esto es falso. ¿El factor de mal pronóstico es la hipercalcemia? No, es la hipocalcemia. Si el calcio baja, mal pronóstico en pancreatitis. Al igual que el aumento de PCR, al igual que un paciente con obesidad, es mal pronóstico. La presencia de aire en la tomografía en una pancreatitis aguda, ¿qué indica? Infección. Ese es el criterio tomográfico para pensar que la pancreatitis es infectada, ¿no? Cuando hay aire. ¿De doctores? Cuando hay aire. Aparte de la clínica, ¿no? La clínica te va a dar fiebre, dolor abdominal, pero la presencia de aire en la tomografía ya te indica infección. ¿El score que evalúa la falla de órgano es Apache? No, es el score de Marshall. Marshall evalúa la falla de órgano, ¿no? Porque evalúa la falla hemodinámica, compresión arterial sistólica, falla renal con creatinina, falla respiratoria con PAFI. En un cuadro de pancreatitis aguda, el grado D de Baltasar, ¿no? Un Baltasar grado D en la tomografía, ¿qué corresponde? Si el páncreas está normal, es A. Si hay edema de páncreas, es B. Si hay compromiso peripancreático, es C. D es una colección de líquido. Y si hay 2 o más colecciones de líquido o una colección de gas, ya eso es E, ¿no es cierto? Acuérdense los grados de Baltasar mediante tomografía, ¿no? En relación al manejo de la pancreatitis, señale lo correcto. Los carbapenem son de elección para prevenir la necrosis, falso, para tratar. Recuerden que los antibióticos en pancreatitis sirven para tratar la infección, no para prevenir. En pancreatitis aguda no está aprobado la profilaxis antibiótica, solo el tratamiento. ¿Los AINES son de elección en la analgesia? No, son los opioides, petidina. La principal medida para prevenir la infección, que es una causa importante de muerte en pancreatitis, la necrosis infectada, ¿no? La principal medida para prevenir la infección en casos graves de pancreatitis, acá faltó completar, ¿cuál es? La nutrición por vía enteral. Hay que dar una buena nutrición y la vía es la de elección, la vía enteral. Y la buena hidratación con lactato de Ringer, recuerden, lactato de Ringer, cristaloide de elección para hidratar a un paciente con pancreatitis. Esa es la respuesta correcta.
Y actualmente el tratamiento de elección en casos de infección es la cirugía. Eso es falso. El procedimiento inicial cuando hay infección en pancreatitis es el drenaje. Drenaje endoscópico, drenaje radiológico. Luego ya viene el debridamiento mínimamente invasivo. Y lo último ya es la laparotomía. Es el último recurso. No es de elección ya la laparotomía cuando hay infección. Lo que se prefiere son los procedimientos menos invasivos. Iniciamos la tolerancia oral solo cuando el PCR y la amelasa son normales. No. Claro, estos son los criterios de laboratorio para iniciar la tolerancia oral. Pero los más importantes son los clínicos. Cuando el paciente ya no tenga dolor, asintomático, ruidos aéreos positivos, ¿no es cierto? Y tenga apetito, ¿no? Esos son los criterios clínicos para iniciar la tolerancia. Con respecto al pseudoquiste pancreático en pancreatitis aguda, señale lo correcto. ¿Produce una alta tasa de mortalidad? No. El pseudoquiste es la complicación local más frecuente, pero su mortalidad es baja, no se complica, ¿no? La mayoría, recuerden, la mayoría de los pseudoquistes, recuerden, ¿ya? Van a resolver espontáneamente, ¿no? ¿Se presenta en las 2 primeras semanas? No. Se presenta a partir de las 4 semanas de la pancreatitis. ¿El tejido epitelial es el recubrimiento? No, por algo se llama pseudoquiste, porque no tiene una capa epitelial. ¿La localización más frecuente es cabeza? No, es cuerpo y cola de páncreas. Único. Esto es correcto, ¿no? La mayoría resuelve espontáneamente. Respecto a la pancreatitis crónica, ¿cuál es lo correcto? La calcificación del páncreas, la fibrosis, ¿es criterio menor? No, es el criterio mayor. Recuerden, el criterio anatómico es el criterio mayor. Los menores ya es la clínica, ¿no? Recuerden la mnemotecnia C, ¿no? C de calcificación del páncreas, que es el criterio mayor, y la clínica son los criterios menores, ¿no? Esteatorrea, que es la insuficiencia pancreática exocrina, y diabetes, que es la insuficiencia pancreática endocrínica. ¿La causa más frecuente es de etiología biliar? No, la causa más frecuente de pancreatitis crónica es alcohol. Cálculos es la causa más frecuente de pancreatitis aguda, pero crónica, alcohol. La llamada pancreatitis crónica tropical se ve en países pobres, países de la zona de África, que están asociadas a desnutrición. Eso es verdadero. ¿La diabetes es una manifestación temprana? No. Lo inicial es la esteatorrea, lo último es la diabetes. ¿El test de secretina es muy específico? No, es sensible para el diagnóstico, no específico. La prueba más sensible para determinar la insuficiencia pancreática, ¿cuál es? El test de secretina, ¿no? Es el más sensible. Tripsinógeno es el específico. Y la amilasa, la lipasa sirven para pancreatitis aguda. Cambio, el test de secretina, la esteatorrea, el tripsinógeno es para pancreatitis crónica. Paciente con bilirrubina total más de 5, presente escleras amarillas. O sea, es una ictericia, ¿no es cierto? En relación a la etiología, ¿qué podemos afirmar? La causa congénita no hemolítica, predominio indirecto, ¿quién lo produce? El síndrome de Gilbert o Klinger-Najar, pero rotor no. Rotor es a predominio directo, recuerden, igual que el Dubin-Johnson. Entonces eso es falso. Si está asociada a elevación de fosfatasa alcalina, debemos solicitar GGT para afirmar el origen biliar. Eso es verdadero. Esa es la respuesta. El paracetamol produce necrosis centrolobulillar. ¿Y cuál está alrededor de la vena centrolobulillar? La zona 3 del hígado, ¿no? Esta es la vena centrolobulillar. Este es el área portal, ¿no es cierto? Entonces esta es la zona 3, esta es la zona 2, esta es la zona 1. La zona 1 está cerca al área portal, la zona 3 está cerca a la vena centrolobulillar. Entonces la necrosis de paracetamol es acá, en la zona 3, alrededor de la vena centrolobulillar. ¿La nitrofurantoína produce colestasis? No, produce hepatitis, necrosis. ¿El signo más temprano es el signo más temprano de falla hepática? No, el signo más temprano de falla hepática es la prolongación del tiempo de protrombina, ¿no?
La ictericia es el signo más frecuente, no es el más temprano. Fármaco que produce necrosis hepatocelular centrolobular, el que habíamos mencionado, ¿no? Paracetamol. Produce necrosis centrolobular. Estos producen colestasis. Fenobarbital, rifampicina, clorpromacina producen colestasis intrahepática. Paracetamol, nitrofurantoína, estatinas, isoniazida producen necrosis hepatocelular. En relación a las hepatopatías autoinmunes, señale lo correcto. El ANCA-P positivo se observa en colangitis esclerosante primaria. En la cirrosis biliar primaria está el anticuerpo antimitocondrial. Recuerden. CEPRE. Si no sirve para la colangitis esclerosante, falso. Sí sirve. Porque recuerden que en la colangitis esclerosante primaria no solo los conductos pequeños se afectan, sino también los conductos hepáticos grandes, los conductos biliares grandes. Por eso la CEPRE tiene aplicación, ¿no? Falso. La cirrosis biliar primaria se asocia a colitis ulcerativa, no. La que se asocia a colitis ulcerativa es la colangitis esclerosante primaria. La cirrosis biliar primaria se asocia al síndrome de Krebs en la esclerodermia, ¿no? En la hepatitis autoinmune hay infiltración de células plasmáticas, eso es verdadero. Y su anticuerpo se llama antimúsculo liso. Antimúsculo liso. El tratamiento de elección en estos casos es trasplante hepático, no, pues no. Depende. Si la hepatitis es autoinmune, hay que dar corticoides, azatropina. Y en los otros casos, en la colangitis esclerosante primaria, en la cirrosis biliar primaria, el tratamiento es con ácido urso desoxicólico. Tratamiento de elección en la hepatitis autoinmune, ¿no? Que es más frecuente en mujeres, antimúsculo liso positivo, infiltración de células plasmáticas, hay que dar tratamiento inmunosupresor. Prednisona más azatropina. En cambio, en cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, damos ácido urso desoxicólico. El daño por alcohol, el etanol, ¿no? A nivel hepático es tan frecuente que podemos afirmar lo siguiente. El hígado graso es la lesión más frecuente. ¿Irreversible? No, pues reversible. Si el paciente deja de tomar, el hígado graso es la lesión benigna, reversible. Los cuerpos de Mallory se presentan en la hepatitis por etanol, eso es verdadero, ¿no? En la hepatitis por alcohol se presentan los cuerpos de Mallory. El metabolito tóxico se llama acetato, no, se llama acetaldehído. Acetaldehído. El hígado metaboliza el 90% de etanol, no el 50%. La presencia de fibrosis severa confirma la cirrosis, falso. Para hablar de cirrosis, además de fibrosis, debe haber nódulos de regeneración, nódulos hiperplásicos. Entonces, no, la cirrosis no es solo fibrosis, recuerden. También debe haber nódulos de regeneración. Correcto. El tratamiento de hepatitis aguda por alcohol, ¿con qué se trata? Aparte de la abstinencia, lo que debemos dar es corticoides, prednisolona por vía oral, ¿no? Prednisolona por vía oral, ¿no? Aparte de la abstinencia. El N-acetilcisteína se emplea en la intoxicación por paracetamol, hidroxicobalamina en cianuro, ¿no es cierto? El ácido urso desoxicólico, ya lo habíamos dicho, en cirrosis biliar primaria, en colangitis esclerosante primaria. En relación a las hepatitis agudas de origen viral, señale lo correcto. ¿La hepatitis E pertenece a la familia de los flavivirus? No. ¿No? Herpes viridae, ¿no? El diagnóstico se hace con transaminasas y tiempo de protrombina. Eso es, ¿no es cierto? Falso. ¿Por qué? Porque si es una hepatitis viral, lo que debemos solicitar es anticuerpo. ¿Qué anticuerpo? IgM, ¿no? Contra el virus de la hepatitis A o virus de la hepatitis C, que son los que causan hepatitis agudas, ¿no? En cambio, las transaminasas nos dicen que hay hepatitis, falla hepática, tiempo de protrombina, pero el que nos va a confirmar el origen viral es el anticuerpo contra los virus. En casos de hepatitis A, el 90% es anictérico. No es que va con ictericia. Lo más frecuente es que vaya sin ictericia, ¿ya, doctores?
En caso de hepatitis C, la falla hepática fulminante aumenta en gestantes, sí, pero no 80%, es demasiado, solo hasta el 20%. La hepatitis A es un enterovirus, eso es correcto, ¿no? La transmisión es fecal-oral y es un enterovirus. Eso pertenece a la familia de los picornavirus. El marcador serológico de la hepatitis B indica que el virus está latente y no se replica. ¿Cuál es? Que está inactivo, el anticuerpo contra el antígeno E. Nos dice que el virus está inactivo. En cambio, el antígeno E nos indica que se está replicando, está activo, se está replicando, ¿no? El antígeno de superficie nos indica que está infectado, o sea que tiene hepatitis. Y el que nos va a indicar si está agudo o crónico es el anticore, ¿no? Si es IgM, agudo. Si es IgG contra el core, crónico. Y este nos indica que estamos curados o vacunados. El anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Tienen que interpretar los marcadores. En relación a la hepatitis crónica de origen viral, señale lo correcto. En caso de hepatitis C, el tratamiento de elección según la norma técnica de MINSA es interferón más ribavirina, falso, ¿no? Hemos visto en la primera vuelta que según la norma técnica de MINSA, el tratamiento con hepatitis C, ¿no? Ya se utiliza otros antivirales como sofosbuvir, veltatazavir, que es el tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque es un esquema pangenotípico, ¿no? Va dirigido a la mayoría de los genotipos de la hepatitis C. En cambio, el interferón más ribavirina solo es para algunos genotipos, como el genotipo 2, 3, el 4. ¿Ya? En cambio, sofosbuvir y velpatazavir es un esquema pangenotípico, ¿no? El primer anticuerpo, ¿no es cierto? El primer anticuerpo en la infección por hepatitis B es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Eso es falso. El primer anticuerpo en aparecer es el IgM contra el core. Ese es el primer anticuerpo. Según la norma técnica para la infección por hepatitis B, el escenario 1 es cuando tiene cirrosis, ¿no? Eso es verdadero, ¿no? Hemos visto los escenarios. Hay que darle tratamiento al escenario 1 hasta el escenario 4. ¿Por qué? Porque en el escenario 1 tiene cirrosis. El 2, el 3 y el 4 no hay cirrosis, pero la carga viral y las transaminasas están altos. Por eso hay que darle tratamiento. ¿Ya? Hasta el 1, hasta el 4. El 5, el 6 y el 7 no. En el escenario 5, escenario 6 y escenario 7, la carga viral, las transaminasas están bajas. Entonces hay que diferir el tratamiento. Esto es correcto, la C. El tratamiento de elección es entecavir en casos de infección crónica por hepatitis B según la norma técnica de MINSA. No, el de elección es tenofovir para hepatitis B, tenofovir. Luego, si es que hay insuficiencia renal, indicamos entecavir. El marcador de infectividad o replicación viral en caso de hepatitis B es el IgM contra el core. No, el IgM contra el core nos dice que la hepatitis es aguda. El marcador de infectividad o replicación, recuerden, es el antígeno E, que nos indica que el virus se está replicando, ¿no es cierto? Siguiente pregunta. Si en un paciente encontramos anticuerpos contra el virus de la hepatitis C negativo, ¿no es cierto? O sea, ELISA, que mide anticuerpos, sale negativo, pero el PCR, que es el más específico, sale positivo. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, está el virus, porque el PCR es más específico. Pero ¿por qué los anticuerpos salen negativos? Porque el paciente está inmunosuprimido. ¿Y qué debemos descartar entonces? La coinfección con VIH. Porque si los dos están positivos, eso confirma el diagnóstico. Si el ELISA es positivo, pero el PCR es negativo, a ese es un falso positivo. Debemos repetir la prueba. ¿No es cierto? Debemos repetir la prueba. ¿Ya? Si en caso el ELISA sale positivo y el PCR negativo, eso sí es un falso positivo. ¿No es cierto? Ya está. Muy bien, entonces acá sería la respuesta descartar una confección por VIH.
¿no? Confección por VIH. Con respecto a la cirrosis, señale lo falso. ¿Qué es lo falso? Lo más frecuente es la cirrosis nutricional micronodular producido por alcohol. Eso es verdadero. El score de Metavir es la única forma de evaluar el grado de fibrosis en el hígado. Falso. El score de Metavir se realiza con la biopsia, que es el procedimiento invasivo, y no es la única forma de evaluar, ¿no es cierto?, la fibrosis, porque tenemos también la elastografía, ya que es una especie de ecografía que mide el grado de fibrosis y es una prueba no invasiva. Entonces eso es lo falso. La citis, un paciente cirrótico, ¿cómo es? Trasudado. ¿Y cómo se conforta un trasudado? Con gradiente de albúmina más de 1.1. La profilaxis por peritonitis bacteriana espontánea se hace con quinolona, sí. Tratamiento es con ceftriaxona. Cefalosporina tercera. Profilaxis quinolona. ¿Qué produce la cirrosis? Una hipertensión portal intrahepática, ¿no es cierto? Intrahepática sinusoidal, ¿no? Gradiente Porto Cava más de 5. Eso es verdadero, ¿no es cierto? Eso es verdadero. ¿Qué nos piden? Lo falso. Lo falso es la B. La causa más frecuente de hipertensión portal en lactantes es prehepática. ¿Qué es la causa prehepática? Trombosis de la vena porta. Trombosis de la vena porta. Buchari es poshepática en pacientes con trombocitosis esencial, pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, policitemia vera. Cirrosis es intrahepática, sinusoidal. Parásito esquistosoma es intrahepática presinusoidal y la enfermedad veno-oclusiva es intrahepática posinusoidal. Bien, ahí están las causas de hipertensión, de los tipos de hipertensión portal. En la tuberculosis digestiva, señale lo falso. La forma ganglionar afecta a nivel del mesenterio, verdadero, a nivel mesentérico. El hígado, el vaso se pueden afectar. Granulomas mucosos grandes que afectan la válvula ileocecal, es lo que más afecta, ¿no? La zona ileocecal. La forma más frecuente es la peritoneal, no, la gastrointestinal, donde se afecta la zona ileocecal. Esto es lo falso. Lo más frecuente es la gastrointestinal. Luego está la peritoneal, luego está la ganglionar y luego está la de vísceras, hígado, vaso, cuando hablamos de TB digestiva. La clínica más frecuente en la forma gastrointestinal es el dolor. También puede cursar con diarrea, con dolor crónico, ¿no? Y síntomas consuntivos. Produce el abdomen en tablero de ajedrez, porque hay zonas de matidez y zonas de timpanismo. TB peritoneal. Cuando la tuberculosis afecta el peritoneo, da un exudado, por lo tanto, gradiente de albúmina es menos de 1.1. La enzima llamada ADA está aumentado, ¿no? Más de 40. Entonces la afectación peritoneal da el abdomen en tablero de ajedrez. La dispepsia es motivo de consulta frecuencia en los consultorios médicos, porque la dispepsia viene a ser justamente la epigastralgia, la saciedad precoz, la plenitud postprandial, es el ardor epigástrico. Esa es la dispepsia. Y eso es lo correcto. ¿La forma más frecuente es orgánica? No, 30% es orgánico, el 70% de las dispepsias son funcionales, al igual que la diarrea crónica. Lo más frecuente es funcional. La forma funcional respeta el sueño, es matutino. Lo funcional respeta el sueño, no se presenta en la noche. Según los criterios Roma 4, el tiempo de enfermedad para el diagnóstico es 6 meses, crónico. ¿Deberíamos solicitar tomografía si presenta baja de peso, anemia ferropénica? No, hay que ahí descartar mediante endoscopía o colonoscopía, ¿no? Pero tomografía no. ¿Ya? Muy bien. La causa orgánica de origen benigno más frecuente de dispepsia, entonces hemos dicho, dispepsia, lo más frecuente, 70% es funcional, también llamado no ulceroso. El 30% es orgánico. Y del orgánico tenemos el benigno y el maligno. Más frecuente el benigno, úlcera péptica. El maligno más frecuente, adenocarcinoma gástrico. Entonces el benigno orgánico más frecuente, úlcera